Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Qué alegría poder compartir con todos ustedes. Ricardo, ¿cómo estás? Feliz noche para ti. Un fuerte abrazo. Excelente, Luis, amigos, Creo que no te bendiciones para todos. escuchamos, Ricardo. Súper, aló, Por aló, favor. ¿todo bien, sonido? Ahí sí. Sí, por acá me dicen que ya el sonido se activó. Un abrazo, Perfecto. Luis, bendiciones y saludos para todos. Muy buenas noches. Excelente encontrarnos en esta noche, Ricardo, y un saludo muy cariñoso, un saludo también muy especial. Hay cerca de 43 personas más o menos, 41 personas aproximadamente que están conectados para escuchar y compartir en esta noche tan especial. ¿Cómo vas tú en la ciudad de Cali? ¿Cómo has estado? Excelente, Luis, muy contento porque estos días han sido de cosas maravillosas, de compartir con muchas personas acerca de la tecnología, de aprender al respecto, de escuchar cosas bonitas, testimonios maravillosos y felices de poder estar en esta convocatoria compartiendo información con todos. Así que excelente, feliz, feliz. Qué rico, qué rico. Por favor, que puedan reaccionar las personas y que nos cuenten también a través del chat desde dónde están conectados y que nos den un saludo, por favor, para que nos activemos en esta noche. Hoy 19 de marzo de 2025, por favor que escriban también en el chat desde donde por aquí ya Ivonne Mendoza nos saluda. Muchísimo gusto, Ivonne, qué rico saludarte. Por aquí veo también que la familia donde está Manuel están por ahí con la cámara prendida. Saludos, Alma, ¿cómo han estado? Paola desde Pereira, ¿cómo estás? Qué rico, Paola, saludar. El resto de personas también que vayan escribiendo, por favor, para irnos conociendo y compartiendo un poquito con este tema tan interesante. Rosa, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, Rosa. También está Olga desde Cali. Olga Lucía desde la ciudad de la Primavera, por supuesto. Olga, ¿cómo están? Qué rico. Perfecto. Ahí mientras se van conectando, pónganse por favor muy cómodos. Esta noche vamos a conversar de unos temas bien interesantes. Muchísimo gusto. Mi nombre es Luis Antonio Martínez. Un placer compartir con ustedes, estar acá y voy a servir de anfitrión también en esta conversación interesante a través de algo que seguramente nos interesa a muchas personas o que toca de pronto, de cierta manera, diciéndole muy con lo que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, toca las fibras, Ricardo, de muchas familias, ¿cierto? Efectivamente, Luis, mira que hace unos días hicimos un ejercicio y en un grupo donde está un número de personas que conocen de la tecnología, hicimos una encuesta sobre qué temas querían abordar a lo largo del año y para nosotros fue muy interesante ver que el tema con mayor relevancia o que más le interesaba a la gente era el tema de la fibromialgia y por eso decidimos arrancar con ese tema, este ciclo de conferencias. Sin lugar a dudas. Entonces, vamos a arrancar con pie derecho, vamos a arrancar entonces muy bien qué es lo que vamos a conversar en esta noche y poder también compartir un poco, presentarnos un poco en la noche de hoy y mirar cuál va a ser la temática. Aquí hay algo muy importante, porque yo creo, Ricardo, que todo lo que tú has venido trabajando en los últimos casi 20 años, es muy importante que la gente lo conozca de cara a lo que es technology biodesign, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no le contamos a aquellas personas que no conocen muy bien y rápidamente, por supuesto, Technology Biodesign, qué es esta compañía? Y por supuesto, tú, Ricardo, a quienes muchas personas de aquí te tenemos gran aprecio y admiración. Muchas gracias, Luis. Tecnología y biodiseño, cuando me hacen esa pregunta que tú me haces en este momentico, yo respondo que para mí es un sueño. Tecnología y biodiseño es una organización que es la cristalización de un sueño que nos inquietó hace 20 años. A través del ejercicio profesional que desarrollaba, yo trabajaba para la Secretaría de Salud de Cali, ya tenía mucha inclinación hacia al área de la medicina, me gustaba mucho el tema de la medicina alternativa. Y en algún momento dije, bueno, interesante la medicina alternativa, las terapias tradicionales, pero veo que eso está como quieto en el tiempo, ¿no? Todavía en la acupuntura se necesita la aguja, ese tipo de cosas, y empezamos a inquietarnos hacia el tema de la tecnología, y eso nos permitió ir desarrollando a lo largo del tiempo equipos que hoy en día nos permiten con el mayor amor y con mucho orgullo inclusive
decir que benefician a más de 10.000 personas a lo largo de la ejecución de un mes de terapia. Más de 10.000 personas en diferentes países hacen terapia con nuestros equipos. Entonces, tecnología y biodiseño es eso, es un equipo de soñadores que nos inquietamos por la tecnología, que tenemos una mente muy abierta, que nos hemos especializado en experimentar y buscar cómo, a través de la tecnología, logramos que nosotros, las personas del común, tengamos un nivel energético muy, muy alto que nos permita atender no solo problemas desde lo físico, sino también desde lo emocional, inclusive desde lo espiritual en algunos casos. Eso es tecnología y biodiseño. Excelente, Ricardo. Y definitivamente has sido una persona fundamental en todo este desarrollo, además de todo el equipo de trabajo que hay alrededor de la compañía, con esa solidez, digamos, con esa estructura también. ¿Y quién es un poquito Ricardo? Para que las personas que no te conocen, ¿quién es Ricardo? Ricardo es digo yo todavía joven de Cali, Bien. de profesión soy ingeniero, yo soy formado en la Universidad del Valle y la Universidad Nacional. Eh, Estudié de hecho ingeniería por un evento que a nivel personal me impidió estudiar medicina como tal, yo soy ingeniero, pero siempre con esa inquietud de ayudar, de prestar apoyo a las demás personas. Como te digo, a lo largo de mi ejercicio profesional durante más de 14 años en la Secretaría de Salud de Cali, me orienté hacia el área de la salud, empecé a leer, estudiar algo de medicina tradicional y eso me permitió, como te digo, hacer esa labor hoy en día. Hoy en día yo soy el director de la empresa y un inquieto, hermano, un inquieto de la tecnología. Quienes me conocen, yo siempre estoy viendo cómo podemos ayudar, escuchando a la gente. Y hay una ventaja enorme y es que casi que a diario recibimos un testimonio bonito que nos permite llenarnos más de esa energía y a través de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos ya 20 años, poder seguir soñando, ayudar a más y más. Entonces, es un ingeniero presto para el servicio de la humanidad. Excelente, Ricardo. Qué gran admiración que muchas de las personas que está acá te tenemos y es un placer poder compartir contigo todos estos espacios. Y bueno, por aquí hay gente que ya nos está saludando también. Nubia, un fuerte abrazo para ti. Ángela también, buenas noches desde la ciudad, señora, qué rico. Por aquí está Janet también, que está desde Barranquilla, Costa Norte. Miren a ver si de pronto escríbanos desde qué otra ciudad están, inclusive si de pronto por fuera del país. ¿Quién más hay, por favor, para que nos puedan, para que nos puedan saludar un poquito? Recuerden que las preguntas y hay inquietudes al respecto para que vamos viendo el contenido de la noche de hoy está bien interesante. Y una pequeña recomendación muy especial, al final las preguntas las pueden escribir por favor en el chat. Vamos a estar aproximadamente una hora larguita, digamos, en este espacio, en este conversatorio. Entonces, los primeros minutos van a ser de ese contenido que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas, por favor. Y al final iremos recogiendo de pronto las preguntas y teniendo en cuenta con ayuda de nuestro gran amigo Kevin, que está por ahí también, estructurando todo esto, a quien te mando un fuerte abrazo, Kevin, y un agradecimiento especial, que podamos mirar las preguntas que sean también comunes para, digamos, recogerlas en una sola. Entonces, como están viendo en pantalla, vamos a ver todo el tema de la fibromialgia, ¿cierto? Vamos a ver también temas como qué es la fibromialgia, la población afectada, los síntomas, esos factores condicionantes, algo del tratamiento, la relación que tiene esto con los parásitos, también desde los pilares emocionales, nutricionales y físicos, y por supuesto, de biofrecuencias, que es muy importante. Entonces, yo creo que vamos a tener como se dice, unas temáticas muy interesantes de cara a todo este tema. Entonces, me parece que podemos arrancar, mi estimado Ricardo. Fíjate, tenemos un tema interesante de cara a la fibromialgia, ¿cierto? Y eso es una palabra de origen latino muy interesante que viene ahí en descomposición de varias palabras, ¿cierto? Fibro, mío y algia. Contanos un poquito, Ricardo, qué se trata ese origen latino de la palabra. Claro que sí, Luis. De hecho, es bien interesante. Yo siempre le digo a las personas que se acercan a nosotros que lo primero que tiene que hacer para
tratar de solventar su problema en salud es definitivamente estudiar en qué consiste ese problema. E inclusive desde la misma definición es interesante porque la fibromialgia, como tú decías, tiene tres palabras, vienen de tres palabras del griego, y en la práctica habla de fibra, de músculo y de dolor. Y eso es la fibromialgia. Es específicamente una enfermedad crónica que tiene un fuerte relación con dolores musculoesqueléticos generalizados. Cuando tú hablas con una persona que tiene fibromialgia, son esas personas que tú no las puedes ni saludar fuerte porque ya de entrada les duele. Entonces, en la práctica, digamos lo que fibromialgia es eso, un dolor crónico que incluye dolores osteomusculares crónicos y que desde el punto de vista del sistema de salud como tal, fue reconocida como una enfermedad en el año de 1992. Ese fue el año en el que definitivamente dijeron, bueno, aquí hay una causística, hay una sintomatología común, esto es una enfermedad, y se denominó fibromialgia, y fue acogida, como te digo, en el 92. Con una gran cantidad de síntomas que ahorita vamos a detallar un poco, pero uno de esos síntomas que llama mucho la atención, aparte del dolor, es la fatiga crónica. Correcto. Entonces es interesante. Y hay un tema también ahí importante frente al tema de la población afectada que aparece en pantalla, lo de los síntomas y los factores condicionantes que estás mencionando. Y si nos centramos un poco, Ricardo, en Colombia, estamos hablando que en Colombia somos casi cerca de 52 millones de habitantes, ¿cierto? Y Sí. entonces, de los cálculos que has podido analizar o información que has podido tener o recopilar, ¿cuántas personas aproximadamente o pueden tener este tipo de padecimiento? Mira que eso es bien interesante porque si tú te pones a revisar estadística del sistema de salud, digamos que no hay una cifra que sea concluyente. En algunos casos hablan de 400.000, 500.000, 600.000 personas diagnosticadas, pero si uno toma esa regla que tú dices que está más o menos entre el 4 y el 6% de la población, que es un porcentaje de la Organización Mundial de la Salud, estaríamos hablando de que en Colombia deberían de haber más de 2 millones de personas diagnosticadas. Lo que sucede es que el diagnóstico como tal es muy complejo y muchas personas, de hecho, están padeciendo la enfermedad sin un diagnóstico específico. Según la Organización Mundial de la Salud, ese recorrido que hace la persona entre los síntomas y el diagnóstico efectivo se puede tardar hasta 2 años. De hecho, hay unos estudios que hablan de la ruta de la fibromialgia, porque primero vas al médico general, te hacen algunos exámenes y vas sumando a lo largo del tiempo síntomas, pero también vas sumando algo de información desde la clínica, y no necesariamente se da el diagnóstico. Entonces, es bien interesante ese número. Muy bien. Hablemos un poquito que digamos que muchas de las personas acá y que están interesados en este tema, ahondar un poquito en el tema de los síntomas de cara a lo que aparece ahí como esas dificultades cognitivas, como ese tema de la fatiga crónica que mencionabas ahora, inclusive que nos llama mucho la atención cuando mencionabas inclusive esa dificultad que puede haber en el momento de saludar a alguien. ¿Cómo es ese desarrollo de esos síntomas y cómo se también correlacionan de manera estrecha con esos factores condicionantes que aparecen ahí en la diapositiva? Seguro, Luis. Y de hecho hay algo que resulta ser bien interesante, y es que cuando se revisan esas historias de personas diagnosticadas, lo que normalmente se encuentra es que la aparición de síntomas se da después de haber tenido algún evento traumático, alguna cirugía, alguna infección o por alguna situación inclusive familiar o laboral, un estrés continuado. Ahí es donde empiezan los síntomas. Y la complicación, porque es tan grande? Porque definitivamente para el sistema de salud tiene que haber toda una clínica, ¿sí?, que sustente el diagnóstico. Mientras no tengan todo ese acervo probatorio, no hay forma de determinar que que tienes fibromialgia. Y mientras no esté ese diagnóstico, pues te la pasas de un lado al otro, siguiendo lo que te dice el médico, por allí no fue la cosa, entonces ensayando por otro lado. Y realmente allí, como te digo, pasa un tiempo que puede ser hasta de 2 años en el que se van desarrollando esos síntomas. El primero normalmente es dolor generalizado, es un dolor fuerte, que se describe como inicialmente un dolor leve, pero que está siendo permanente y va en aumento.
Con el paso del tiempo llega seguramente la fatiga, que es una de las cosas que más afecta a las personas. Normalmente cuando está el primer síntoma, que es el dolor generalizado, las personas toman algún analgésico y con eso digamos que palian la situación. Pero cuando viene la fatiga ya es un tanto más complejo, porque la fatiga en la tú no tienes un medicamento directo que te permita solventarla. Entonces empieza a hacerse un proceso muy, muy complicado en el que desde la parte emocional la persona afectada se ve muy, muy comprometida. Porque los demás lo ven aliviadito, lo ven saludable, lo ven rosadito, lo ven de buen porte, pero no entienden esa fatiga a qué está relacionada. Algunos incluso se sienten mal, hemos hablado mucho con mujeres y hombres que tienen la patología, y se sienten tan mal incluso con su núcleo familiar porque no tienen cómo expresar la profundidad de esa fatiga frente a la familia, ¿vale? Y lo otro que es muy complejo de manejar, que es tal vez como el tercer estadio del desarrollo de la sintomatología, son las dificultades cognitivas. Es bien complejo porque con el paso del tiempo y el aumento de los síntomas, llega a lo que han denominado la fibroniebla, que es ese estado mental de confusión e inclusive de depresión, en la que tienes dolor, te sientes con fatiga, pero adicional, y es lo más complejo tal vez, a nivel mental te sientes afectado o afectada. Entonces es bien complejo ese tema de los síntomas. Igual le podemos sumar cosas como migraña, ansiedad, depresión, Colon incluso irritable. exactamente taquicardia, o sea, una cantidad de cosas que se van sumando y que la persona no tiene cómo ver. Correcto. Aquí un tema importante, Ricardo, de cara a todo esto que está sucediendo y que lo acabamos pues de mencionar, y es que, digamos, cómo es normalmente los tratamientos de las personas que están expuestos a este tipo de padecimiento. ¿Cómo empiezan a recibir el tratamiento las personas? Sí, y mira que antes de que entremos al tratamiento, me gustaría aquí tomar un tiempito para hablar acerca de los factores condicionantes de la enfermedad. Ok, Porque es importante que las personas tengan en cuenta esos condicionantes para que hagan un listado de síntomas y antes de tener un acervo clínico que te diga no, que el diagnóstico es fibromialgia, tú ya vayas revisando, haciendo un check, por decirlo así, de esos factores, ¿vale? Lo primero, una de las causas y condicionantes es la estimulación nerviosa repetitiva, ¿sí? Un estrés permanente. Ese estrés permanente a nivel de causas es muy, tal vez de los factores más importantes. Y mira que aquí pasa algo curioso, y es que si uno ve la prevalencia de la fibromialgia por sexo, por cada 9 mujeres con fibromialgia, solo hay un hombre con fibromialgia. O sea, la relación es de 9 a 1. Por cada 9 mujeres con fibromialgia, solo hay un hombre con un diagnóstico efectivo de fibromialgia. ¿Y eso por qué normalmente se da? Porque a nivel social, por la estructuración que tenemos, la mujer tiene una carga emocional, digamos, mayor que el hombre. ¿Sí? Entonces, correcto. el primer condicionamiento, digamos, tiene que ver con lo emocional. De hecho, lo que hemos visto, hemos hablado ahora último mucho con mujeres que están recién diagnosticadas y ya los mismos profesionales de la salud les dicen que hay una fuerte correlación con el tema emocional. Entonces, esa es una primera causa. Correcto. Entre las segundas causas podríamos tener el tema genético. Eso no es un secreto. Hay una cierta predisposición genética para que nuestros cuerpos desarrollen ciertas patologías. Lo que pasa es que si yo tengo el condicionamiento genético, pero a nivel emocional estoy muy fortalecido, no es tan sencillo que esa genética se dispare y me permita desarrollar esa patología que por historia venía aquejando a mi familia. ¿Sí? Correcto. Un tercer factor condicionante, las infecciones. ¿Sí? Infecciones a repetición. Infecciones a repetición lo que hacen en la práctica es que están en gran manera nuestro sistema inmunológico. Y esa sobreestimulación del sistema inmunológico termina generando, en algunos casos,
esa afectación que denominarán fibromialgia. Y Ujú. sumando todo esto, tenemos también lo que dice ahorita, el sexo. Si se es mujer, hay una mayor probabilidad de presentar esa patología, ¿vale? Ya que hablamos de esos condicionantes, también me gustaría tener en cuenta, hacer el siguiente comentario respecto a causas muy notorias en la presentación de la patología de la fibromialgia. Un muy buen número de personas hoy en día son intolerantes al gluten. Es elevadísimo el número de personas que son intolerantes al gluten, pero no lo sabemos. Como no lo sabemos, entonces consumimos el pan sin misericordia. Entonces la gente desayuna con el buñuelo, el pan de bonito, a Pan las de 10 de la mañana un pancito, y todo el día estamos consumiendo gluten. Y como no sabemos que somos intolerantes, eso termina generando unos problemas de permeabilidad que van a afectar nuestro sistema inmunológico y van a favorecer el tema de la fibromialgia, ¿vale? Ujú. Otro factor interesantísimo a tener en cuenta allí, hongo cándida, que está muy de moda hablar de cándida. Cándida es un tema súper apasionante y es interesante porque si bien es cierto ya termina siendo normal que todos tengamos un cierto nivel de ese hongo en el cuerpo, ese consumo elevado de gluten, esa hiperacidez que estamos manejando en el organismo favorece ese aumento del hongo cándida. Completamente. Y aquí esto es una teoría de ingenieros, o lo hemos hablado con muchos médicos y digamos que es un tema muy interesante allí, pero lo que nosotros hemos encontrado es que los niveles elevados de cándida generan un condicionamiento físico que termina siendo diagnosticado como fibromialgia. ¿Sí? Otro tema a tener en cuenta allí es cómo está funcionando mi tiroides. La tiroides es vital, que la tiroides funcione adecuadamente es vital. Y si tengo problemas de tiroides, voy muy seguramente a tener problemas que me van a ir llevando hacia la fibromialgia. Y en el tema de tiroides es muy importante decir que es vital tener en cuenta el aspecto nutricional. Uno encuentra muchas personas que la tiroides la controlan específicamente por el consumo de un medicamento. Esa es la norma, digámoslo así. Pero normalmente, no sabemos la alta influencia que tiene una distorsión de nuestra alimentación en el funcionamiento de la tiroides. Casi que podríamos decir que si yo me alimento adecuadamente, si yo tengo un sistema digestivo sincronizado y funcionando de la mejor forma, yo podría tener una muy alta probabilidad de que mi tiroides trabaje mucho mejor. En ese sentido, también es importante revisar cómo estoy de vitaminas, cómo estoy de magnesio. Ese aspecto nutricional es vital. Y mira una cosa que hemos visto a lo largo de estos años, Luis, el Ujú. estreñimiento. El estreñimiento es clave para las personas que tienen fibromialgia. Un altísimo porcentaje, no te podría dar un valor porque no hemos hecho el registro como tal, pero de la gran mayoría de personas que nos llegan diagnosticadas con fibromialgia tienen serios problemas de estreñimiento. Y mientras haya estreñimiento en el organismo, va a ser muy difícil que podamos controlar el dolor articular, porque el estreñimiento genera acidez y la acidez, y termina siendo un círculo vicioso, la acidez genera dolor articular. Entonces nos metemos en una espiral muy compleja. Otra causa que hemos visto muchísimo en aumento es la toxicidad por metales pesados y muy específicamente por mercurio. Ujú. Los niveles de mercurio que estamos manejando desgraciadamente por todo este tema de la contaminación ambiental termina haciendo una distorsión de nuestro metabolismo que favorece la presentación de la fibromialgia. Y una cosa a tener en cuenta allí, es muy difícil evitar la contaminación por metales pesados. La mayoría de las ciudades, digamos que a nivel mundial, pero en Colombia es una cosa muy compleja. Por ejemplo, aquí en Cali. Cali tiene 7 fuentes de agua y las 7 fuentes de agua tienen problemas de minería ilegal. Y las plantas de tratamiento de nuestras ciudades, incluso de las megaciudades, no están diseñadas para eliminar los metales pesados.
esas plantas de tratamiento están diseñadas específicamente para que el agua nos llegue lo más cristalina posible y en teoría libre de bacterias, pero nada que ver con el tratamiento de metales pesados. Entonces es inevitable de una u otra forma que esa carga contaminante de mercurio y otros anexos nos vayan perjudicando. ¿Por qué Listo. mercurio? Porque el arsénico que se consigue a las personas que trabajan minería ilegal, el arsénico que trabajan, se consigue en el bajo mundo, y ese es un producto que va contaminado por mercurio y otros contaminantes. Ricardo, supremamente completo. Y ahí viene un poquito de cuña, pero más adelante lo estaremos conversando, la importancia de un dispositivo como el estructurador de agua, que seguramente más adelante estaremos conversando un poco más sobre ello. Bueno, te cuento, ya están cerca de 70 personas aproximadamente. Por aquí nos están saludando. Hola Rodrigo, un fuerte abrazo para ti desde Chile. Está muy interesante las personas que se están conectando, por favor, que manden un emoji, por favor, a través de una reacción para saber que están ahí muy pendientes de todo el ejercicio y cómo les ha parecido hasta ahora lo que hemos venido conversando. De verdad, un fuerte abrazo para todos y vamos a hablar entonces ahora de lo que son los tratamientos y cómo es el abordaje, muy desde el punto de vista alopático inicialmente, Ricardo. Vamos a conversar sobre eso y sobre todo, especialmente, que es un tratamiento más orientado hacia un paliativo, ¿cierto? Que es bien Sí, importante eso. Kevin, que porfa nos ayudes ahí con el slide de la parte de los tratamientos y este tema que está muy orientado paliativo, es eso como literalmente se menciona, es venga, pañitos de agua tibia, ¿cierto? Es el sí. concepto como más, digamos, un poco más fino la palabra, pero también desde otro tipo de medicamentos. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia o el conocimiento desde este tratamiento que le hacen a una, a una condición como la fibromialgia? Sí, es bien importante eso que acaba de comentar Luis respecto al tratamiento paliativo, ¿sí? Y digamos que es de entender en el sentido de que las personas con fibromialgia terminan teniendo tal cantidad de síntomas, ¿sí? Que es muy complejo encontrar un medicamento específico que pueda cubrir todo el aspecto de la sintomatología, ¿sí? Ujú. Lo otro es que el dolor normalmente se refleja en las partes que nosotros normalmente tenemos más sensibles en el organismo. Entonces, si tú hablas con el paciente de fibromialgia, a algunos les duelen más las rodillas, a otros les duelen más los hombros, a otros les duelen más las muñecas, algunos no pueden dormir, algunos se suben de peso, algunos se bajan de peso. Es muy complejo. Entonces, desde el punto de vista medicamentoso, es muy complejo encontrar un medicamento que permita hacer un barrido de toda la gama de sintomatología que se presenta. Pero en la práctica desde el sistema de salud, y aquí sé que nos acompañan varios médicos, un abrazo, un saludo a la doctora Lucía, que veo por aquí cerquita. El manejo, desgraciadamente, es muy desde el medicamento, ¿sí? Y digamos que hay tres grupos grandes de medicamentos en ese sentido. El analgésico, básicamente dolor. Lo curioso es que se empieza con medicamentos muy suaves, pero a lo largo de los días, de los meses e inclusive de los años, ese nivel de analgesia no te sirve. Entonces tienes que ir escalando, escalando, escalando. ¿Y cuál es el problema? Que a medida que escalas, estás en la práctica metido, haz de cuenta que vas en una escalera eléctrica. Tú no tienes control de la escalera. Una vez Ujú. empieces el consumo de los medicamentos, muchos empiezan con medicamentos muy suaves, pero al finalizar, a los 3 4 años, están tomando medicamentos muy complejos. Y como te digo, no tienes control sobre eso. Como también incluye mucha sintomatología desde lo emocional, entonces se suman en muchos casos los antidepresivos. Y aquí es bien interesante, muy importante, la comunicación con el grupo de apoyo o con la familia. Es una invitación que yo le hago a todas las personas que padecen algún tipo de enfermedad como fibromialgia o inclusive autoinmunes. Y yo te lo digo por mi ejercicio profesional, yo tengo un diagnóstico de una enfermedad autoinmune y una de Ujú. las primeras cosas que tendría que hacer uno como paciente de una enfermedad o una patología específica es hablar con el grupo de apoyo y
expresar abierta y sinceramente qué es lo que se está sintiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dolor y el dolor es fuerte y aparte de eso tienes fatiga, lo que les comentaba ahorita, afrontar eso frente al grupo familiar no es tan sencillo, ¿no? Entonces empiezan los hijos, no, mamá, vamos para la calle, vamos a hacer una vuelta y la mamá no quiere nada, es que ya es como aburridora, el esposo no lo entiende, las amigas no lo entienden, y eso genera depresión. Entonces se llega el momento en que tienen que empezar a tomar medicamentos para abordar ese aspecto emocional. Y eso termina complicando aún más la situación. Entonces, invitación a que hablen con su grupo de apoyo. Y hay un tercer grupo de medicamentos que de pronto no se utilizan para la mayoría de las personas, pero sí se utilizan cuando las personas ya están en un nivel muy, muy elevado de complejidad a nivel sintomatológica, y son inclusive los anticonvulsivos. Entonces es muy, muy complejo desde ese punto de vista del medicamento. Y respecto al tema de terapia, pues normalmente se maneja la fisioterapia tradicional, ¿sí? Que normalmente utilizan algo de ejercicios y estimulación eléctrica, inclusive a través de los TENS o las gimnasias pasivas, pero eso no siempre tiene el efecto esperado. A mí me parece muy curioso, porque mandan a las personas, las mandan a fisioterapia, pero como el dolor es fuerte y está exacerbado, van a las primeras sesiones e incluso, por lo que yo he podido notar, muchos ni siquiera terminan sus sesiones de fisioterapia completas porque no sienten el alivio que esperarían. Muchas veces inclusive salen con más dolor, ¿sí? Se maneja también terapia ocupacional y en la mayoría de los casos está sucediendo hoy en día que hay inclusive remisión para apoyo psicológico. Ese es el manejo que se hace desde el punto de vista alopático. Correcto. Supremamente interesante. ¿Cómo van hasta acá, por favor, todas las personas? ¿Cómo les ha parecido esta información que de manera muy cariñosa y siempre con esa excelente voluntad, Ricardo, que has tenido durante tantos años para compartir con nosotros este conocimiento tan importante que tenés? Me parece que aquí todos aprendemos, de verdad que muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y también de nuevo, muchas gracias a todas las personas que están acá con nosotros y que se han compartido, que han tomado, digamos, este rato para poder sentarse, escuchar, compartir. Seguramente que hayan también invitado a personas que tienen el padecimiento o a personas que seguramente les pueda interesar. Vamos ahora a hacer un cambio de tercio. Estamos hablando de los tratamientos alopáticos y en la siguiente slide vamos a hablar ahora de lo que son posibles tratamientos alternativos, ¿cierto? Que se pueden hacer. Y hay algo bien interesante, Ricardo, que sería muy bueno que nos andaras un poco, porque hace muy pocos años, precisamente hace más o menos unos 6 años, en el 2019, un estudio realizado por Walters Clover Health, ¿cierto? En nombre de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, encontró algo bien interesante, una correlación ahí positiva en mujeres, para que nos contés muy bien ese dato, en mujeres que tenían fibromialgia y la relación precisamente con lo que ustedes están viendo en pantalla. Año 2019, a escasos 6 años únicamente, y encontraron esa relación. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese estudio, Ricardo? Sí, mira que es muy interesante, Luis. Nosotros tenemos en ejercicio el equipo de biofrecuencias, que en un rato hablaremos seguramente de él, desde hace 15 años. Y nosotros empezamos a encontrar algo bien curioso, y es que cuando nos llegaba un paciente con fibromialgia, cuando los pasábamos por los protocolos de desparasitación, los dolores desaparecían. Y encontramos este estudio que me pareció muy interesante de 2019, donde ya lo hicieron de forma muy, muy, muy interesante. Tomaron un grupo de 77 mujeres con fibromialgia y un grupo de 79 mujeres como grupo de control. Digamos que es un grupo muy, muy parejo, ¿sí? 77 con el diagnóstico y 79 libres de diagnóstico, ¿sí? Muy parejo, sí. Muy, muy, muy parejo. Analizaron la microbiota de ambos grupos y encontraron un dato que fue muy, muy diciente. Y es que en el grupo de mujeres con fibromialgia, habían 79 bacterias de su microbiota fuera de rango. O sea, el nivel adecuado de esa bacteria estaba excedido.
Y como cosa interesante, encontraron 17 bacterias nuevas que no estaban en las mujeres del grupo de control. ¿Eso qué ratifica? Lo que nosotros empíricamente habíamos encontrado en nuestros procesos de desparasitación, que la carga de bacterias dentro de nuestro organismo determina definitivamente muchas patologías y entre ellas, verificada con este estudio, la fibromialgia, ¿sí? Cuando hablamos de microbiota, nos referimos a todo eso, digámoslo así, a todo ese zoológico de microorganismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Correcto. Importantísimo saber que nosotros como seres humanos todavía recibimos la energía de los alimentos. Todavía no hay un ser humano solar, ¿sí? Hay algunas personas, digamos que uno encuentra en redes muchas personas que 50, 60, 80 días sin alimentación, solo con luz solar. Bueno, eso son cosas que hay que investigar un poco más, pero en la práctica nosotros, los seres humanos, todavía recibimos la energía de los alimentos que nosotros ingerimos. Y cuando, por ejemplo, yo voy a Medellín, como la semana pasada, y me siento frente a una bandejita paisa, yo, Ricardo Pizarro, excelente bandeja, por cierto, yo, Ricardo Pizarro, no soy quien procesa esos frijolitos, no tengo cómo. Quienes los procesan son toda esa cantidad de bacterias que yo tengo en mi tracto digestivo, las que se encargan de desagregar esas moléculas y permitirme aprovechar la energía que está dentro de esos alimentos. Entonces, si mi microbiota está afectada, si yo tengo parásitos, si yo tengo bacterias, inclusive hongos, por encima de los niveles que mi cuerpo tolera para llamarse cuerpo sano, definitivamente yo voy a tener una afectación en salud. Y eso sí que pesa, como te digo, en el tema de la fibromialgia. Por eso te decía yo ahorita que es importantísimo revisar el tema del estreñimiento. Cuando una persona está estreñida, pasa algo muy interesante y es que empieza a agotar su microbiota, ¿sí? Un ejercicio cualquiera para que alguna persona que quiera hacerlo lo haga. Si tú tomas una presa de pollo y le pasas la lengua y la dejas en un platico y la tapas, tú vas a las 2 o 3 horas y vas a ver que ese pollo ya está empezando a descomponerse, porque nuestra saliva es un precursor de la digestión. Entonces, si un pollo se descompone tan rápidamente, imagínate que hace un pollo en mi cuerpo 5 y 6 días. ¿Qué es lo que sucede con las personas que tienen problemas de estreñimiento? ¿Sí? Hay personas, yo he visto casos de personas que incluso es increíble cómo pueden soportarlo, de hasta 10 días de estreñimiento. Imagínate qué puede estar haciendo dentro de tu cuerpo un alimento que está en descomposición durante 10 días. Ya no es alimento, eso es lo que nosotros acá en el Valle llamamos mortecina, no sé cómo lo llamarán en otras partes del país, pero en la práctica es eso. Una vez tú ingieres algo y entra en tu boca y se unta de saliva, ya es un elemento nutricional que va en vía de degradación, así de sencillo. Entonces, la tarea es lograr que en ese tracto digestivo se demore el tiempo que se tiene que demorar. Así que una tarea, por si aquí tenemos personas que tienen ese tema de estreñimiento y muy seguramente que tienen diagnóstico de fibromialgia. Una primera tarea que les dejamos, Luis. Correcto. Mañana en lo posible, almuercen una ensaladita con remolacha. Y van a hacer algo interesante, y es que van a tomar, no el tiempo, pero sí van a tener presente cuánto tiempo se demora esa remolacha de salir de tu cuerpo. ¿Por qué remolacha? Pues porque la remolacha avisa. Tú ves la taza y ahí está la evidencia. Comiste remolacha. Entonces, ¿cuál es la idea? Revisa cuántos días se demora en salir esa remolacha de tu cuerpo. Si tú te alimentas mañana a mediodía de remolacha, debería, en el mejor de los casos, estar saliendo de tu cuerpo al día siguiente en horas de la mañana. Si llegó el viernes, si llegó el sábado y esa remolacha no ha salido de tu cuerpo, ahí tienes el motivo de las afecciones en salud que tú tienes. Tienes un sistema digestivo en conflicto. Entonces es importantísimo y mucho más, como te digo, en este tema de la fibromialgia, porque el dolor articular en la mayoría de los casos, y es una teoría muy de la medicina alternativa, que es lo que nosotros manejamos, el dolor articular se genera por la acidez que se acumula en las articulaciones. Por eso nos pasa, por decirlo así,
que cuando nos levantamos en la mañana, uno se levanta como un robot, uno tiene que empezar a mover la manito, a mover los codos, como a generar esa movilidad articular para poder hacer que esa acidez que se acumula en las articulaciones empiece a circular de nuevo y disminuya el estímulo doloroso, ¿vale? Entonces, es interesante que hagan esa revisión. Importantísima esa información. Quiero hacer también una recapitulación aquí, Ricardo, con lo que acabas de mencionar y que hay una relación muy importante con este tema de los parásitos y la fibromialgia. De pronto, para las personas que no habían alcanzado a escuchar que mencionaste algo importante, porque ya vamos en cerca de 80 personas, Ricardo, conectado, una muy buena audiencia, de verdad. Gracias por estar acá, gracias por compartir este espacio. Gracias por esa capacidad también de aprender como estamos haciéndolo todos acá. Y a esta hora también, que ya son las 8:14 de la noche, ya llevamos cerca de 44 minutos aproximadamente. Y algo que mencionaste ahora, que quiero hacer una pequeña recapitulación frente a causas que pueden ser muy comunes para el tema de fibromialgia. Mencionaste el tema de la intolerancia al gluten, por supuesto la cándida. También mencionaste temas de tiroides, mencionaste en algún momento también las deficiencias de vitaminas, todo el tema de sobrecrecimiento bacteriano que estabas viendo ahora en ese balance que se necesita, algunas micotoxinas, la toxicidad por mercurio, lo que mencionabas de fuentes de agua, por supuesto todo el tema de el factor genético y algunos otros factores condicionantes que bien lo mencionaste. Y también estuvimos hablando un poco al principio de nuestra conversación de lo que es Technology Biodesign, tu compañía, lo que has venido haciendo en estos últimos casi 20 años de historia que lleva la organización, que de verdad que has tenido un impacto impresionante a través de todo el equipo de trabajo de un grupo muy interesante de personas que mes a mes tienen una relación muy estrecha con toda esta tecnología y por supuesto con muchísimos testimonios. Así que de verdad que es un tema bastante poderoso y muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que están acá, que están compartiendo sus inquietudes. Recuerden, por favor, que las preguntas van a ser al final para que ustedes las tengan ahí y a través de Kevin nos pueden ayudar un poco para poder recolectar toda la información y poder hacer algunas preguntas que estén, digamos, que vayan en el mismo sentido para no repetirlas. Vamos también a hablar ahora ya saliendo un poco de este tema de los parásitos que lo has mencionado bastante bien, desde tres aspectos que consideramos los que te hemos acompañado y los que hemos venido aprendiendo contigo, que siempre están muy presentes, ¿cierto? Y un aspecto, por supuesto, fundamental, porque va desde lo emocional. Somos un sistema, como seres humanos, somos sistémicos completamente. Y el ser sistémicos, hay una estrecha relación cuando desbalanceamos una cosa, pues las otras dos tienen que asumirlo con mayor fuerza y la idea es mantener esto en un muy buen equilibrio. Y aquí vamos a hablar de unos equilibrios bien interesantes desde el aspecto emocional, Ricardo, por supuesto desde el aspecto nutricional que algo has tocado y por supuesto desde el aspecto físico. Y eso nos va a servir desde el aspecto físico para empezar a entrar en materia a lo que seguramente muchas personas que están acá se han venido preguntando: ¿qué es la tecnología? ¿Cómo funciona? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Primero abordar la parte emocional, luego la parte nutricional y vamos a ir entrando al tema de la tecnología desde el aspecto físico. ¿Cómo es el tema de conflicto de doble obligación y toda esa relación, Ricardo, que existe de cara al tema de la relación que hay con este padecimiento y desde la parte emocional? Dale, adelante. Creo que quedaste en, en silencio, porfa, para que estemos ahí pendientes o en mute. Esperemos un segundito, por favor. Ahora sí, ya. Listo. Pequeños errores Súper. técnicos. Eso es ese es el internet muchas veces molesta, pero eso no es nada. Adelante, mi Eso estimado. pasa hasta en las cadenas nacionales, entonces no hay de No qué pasa hasta preocuparse. las cadenas y aquí estamos en emisión para el mundo entero. Excelente. Mira que ahorita hablábamos que había una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Y esto es muy importante de trabajar. Mira,
Nuestro sistema social todavía es muy machista, ¿sí? Pero también termina siendo muy, pues, feminista, que es una cosa bien, bien interesante, ¿sí? Los hombres desde el punto de vista emocional se nos ha llevado a negarnos mucho a las cosas, ¿no? Entonces a uno desde niño, usted no llore, los hombres no lloran, sea machito, tal cosa. Y eso de una u otra forma nos hace un poco más, entre comillas, duros para soportar algunas cosas, mucho más resilientes en algunos temas, pero también genera dificultades. De hecho, estamos pendientes de hacer una charla muy orientada hacia ese tema de hombres. Pero entonces, en ese sentido, hay una altísima carga hacia las mujeres en ese tema de lo emocional. Y un concepto muy interesante que se maneja en la medicina alternativa es que para poder que un órgano se afecte o se enferme, lo primero que tiene que suceder es que la energía se afecte. Eso es así de claro, ¿sí? Un ejemplo rapidito, nos salimos un poquito del tema de fibromialgia, pero para que entendamos muy fácilmente qué es ese tema de la energía de los órganos. Si a mí me gusta tomar aguardientico, el órgano que se va a estimular al ingerir alcohol es el hígado. Si yo soy un borrachito alegre, como la alegría es un sentimiento de alta energía, mi hígado se le sube las defensas, se protege y no me enfermo del hígado. Pero si soy el borrachito triste, como la tristeza, la amargura, la depresión, son sentimientos de baja energía, la inmunología del hígado se afecta y ese hígado sí se puede enfermar. Esas son las personas que se les sale desarrollando cirrosis y en algunos casos cáncer de hígado. Entonces, en esa óptica, las emociones juegan un papel vital y muy importante en todo lo que son las afecciones físicas. Así de sencillo. Resumiéndolo, es así de sencillo. Y en cuanto a la fibromialgia, hay aspectos que están muy, muy identificados, que son re importantes tener en cuenta, ¿sí? Lo primero es que en el tema del contacto, el conflicto de contacto impuesto, son esas personas que se ven en la obligación de atender a alguien a quien no quieren atender. Me explico, porque lo vemos muy, muy seguido. Yo estoy cuidando a mi mamá, y cuando uno indaga un poquito respecto a la relación con la mamá las trató, pasa mucho con las mujeres, las trató horrible en su infancia. Entonces, digamos que no hay un vínculo filial bonito, no es un amor, digamos, correspondido, es un amor casi que por obligación. Entonces, termina siendo un contacto impuesto. Y es interesantísimo. En los grupos familiares, no importa cuántos hijos sean, normalmente quien termina cuidando, cariñosamente lo digo, a los viejos son las mujeres, porque la mujer se entiende como una mejor cuidadora. Entonces es complejo porque tiene una obligación impuesta, no es algo que no necesariamente nazca del corazón, sino que es algo impuesto. Porque es importante identificar las emociones, ya vamos a ver los otros tres conflictos. Porque es importante identificarlos. No porque, digámoslo así, que te liberes y no cuides a tu familiar enfermo. No, no es eso. Es para que entiendas que esa correlación emocional está en desequilibrio y debes trabajarla. ¿Sí? Técnicas las que quieras. Meditación, constelaciones, el perdón, Ho'oponopono, la técnica que quieras, pero sí es muy importante que desde el punto de vista emocional liberes esa carga que inconscientemente te genera esa relación con la persona que seguramente estás cuidando, ¿vale? En el conflicto de doble obligación se da cuando toca cuidar a personas que les amargan la vida, y eso pasa más con la pareja. Son esas parejas que llevan muchos años, pero hay conflictos no resueltos entre ellos. Hay conflictos no resueltos y se da la obligación, porque es la pareja, pero dentro de sí, en la parte emocional, hay algo que no se ha solucionado, es algo que no se ha tratado. ¿Sí? Termina siendo un contacto impuesto, pero de doble obligación. ¿Sí? No es mi familiar, es una persona que yo conocí, acepté en mi vida, ya lleva muchos años compartidos y me siento obligado a estar al lado de esa persona. Eso pasa, como te digo, normalmente en personas mayorcitas de 50 para arriba, normalmente es como la norma.
Lo que se encuentra en personas un poco más jóvenes, inclusive uno ya encuentra mujeres con 30 y pico de años con fibromialgia, es un conflicto más de dirección. ¿Hacia dónde va mi vida? O sea, ¿para dónde va mi vida? No lo sé, no encuentro el camino adecuado. Estudié esto, no me pude ubicar laboralmente, entonces me estoy dedicando a esto. Es un conflicto muy de hacia dónde quiero llevar mi vida y no puedo hacerlo, ¿sí? Y un conflicto de culpabilidad está muy dado a casos en los que por alguna situación yo me siento culpable por algo que sucedió en la familia. Por decirte algo, un caso que trabajamos hace algún tiempo. Una señora ya mayorcita se sentía culpable porque sus padres se habían divorciado y ella decía que era por culpa de ella. Y ese conflicto emocional de culpabilidad estaba generando serias afecciones en salud a su interior. Y en la práctica es muy importante, en esta patología, de pronto en otras no es tanto, pero en esta sí es muy importante que trabajemos la carga emocional. Es muy importante trabajar la carga emocional, porque eso nos permite identificar cuál es el mejor camino a tomar para poder salir de ella. ¿Vale? Súper. Hay un tema, Ricardo, y definitivamente es una relación muy estrecha. Lo que tú acabas de mencionar tiene muchísima relación y de nuevo juega el tema sistémico de nuestro organismo, ¿cierto? Y la estrecha relación de lo que emocional y mentalmente produce nuestro cerebro también en el cuerpo. Pero eso se combina para bien o para mal también con lo que nosotros ingerimos. Que ya mencionaste algo, nos diste, digamos, nos diste un pequeño abrebocas con relación al gluten y nos diste un pequeño abrebocas con relación al tema del estreñimiento. ¿Qué sucede con el aspecto nutricional y con la relación que tiene con la fibromialgia? Sí, como hablábamos ahorita, yo veo personas que se preocupan mucho por su nutrición. Entonces uno ve que llevan una dieta balanceada, no consumen esto, son incluso algunos muy light, pero no cuidan lo que decíamos ahora, que es el sistema digestivo. Entonces, tú no ganas nada siendo muy cuidadoso con la calidad del alimento que ingieres, si no te ocupas de que toda esa fábrica que tenemos nosotros dentro del cuerpo se encargue de procesarla adecuadamente, desecharla adecuadamente y poder aprovechar esa nutrición que estamos ingiriendo. Entonces, eso es lo primero. Desde el punto de vista nutricional, más que empezar a revisar lo que yo estoy comiendo, tengo que revisar cómo lo estoy procesando y, importantísimo, cómo lo estoy evacuando. Y aquí hago una propaganda, por decirlo así. Hemos visto las gallinas y los patos en la finca. La gallina va comiendo y va evacuando. Así deberíamos ser nosotros. Si nosotros nos alimentamos 3 veces al día, por lo menos 3 veces al día deberíamos ir a evacuar. Uno habla con personas que piensan que evacuar una sola vez al día es adecuado y normal, y no es así. Lo ideal es poder hacer varias veces al día. Eso es lo primero. En cuanto a lo que sí debo ingerir, habría unas recomendaciones, y es que es interesante consumir vegetales, frutas frescas. A algunas personas lo integral les cae bien, entonces apropiar ese tipo de alimentos y tener en cuenta algo. No hay como lo natural. No hay como lo natural. Hay que evitar lo que más se pueda, los procesados. ¿Eh? El jamoncito, las carnes procesadas, ese tipo de cosas hay que eliminarlos. Definitivamente, sí, los alimentos de paquete, los ultraprocesados, todo eso habría que sacarlo del panorama. Pero es importantísimo lo que hablábamos ahorita en el tema del gluten, sacar todos los productos que tengan que ver con harina de trigo, que son los que tienen mayor carga de gluten como tal, todo lo que son pastelitos, galletas, tostados, ese tipo de cosas, hay que disminuir muchísimo el consumo. Hay que ser muy cuidadosos con el consumo de los carbohidratos, porque muchos de ellos, como nosotros ingerimos más de lo que realmente necesitamos, muchos de esos dentro del organismo se terminan convirtiendo en grasa acumulada. Hace un tiempo leía un informe de la Organización Mundial de la Salud que habían mandado a hacer a través de la FAO, y decía ese estudio que nosotros hoy en día, con el nivel de calorías que estamos ingiriendo,
con solo 1/3 de eso podríamos vivir. O sea, estamos consumiendo 2/3 de calorías en exceso. Y eso en la práctica lo que nos trae en el panorama de corto plazo es esa enfermedad. Entonces, a tener en cuenta eso, lo más natural posible, y cada cuerpo, y aquí no habría una norma, porque cada cuerpo procesa de forma diferente los alimentos. Entonces, número uno, revisar cómo los proceso y empezar a hacer un ejercicio de validar qué es lo que me cae mal, porque no hay una norma en ese sentido. Hay personas que toleran la leche, otras personas no la toleran. Eso es complejo allí. Y una recomendación que sí yo daría en el tema nutricional es empezar a ingerir agua viva. ¿Agua viva qué es? No es el agua de la llave. Definitivamente no es el agua de la llave, ¿sí? Y sería muy interesante acceder, por ejemplo, a la tecnología, que ahorita seguramente hablaremos del estructurador, pero si no tienes el estructurador o no tienes ese tipo de opción de tomar un agua estructurada, lo ideal sería poder tomar un agua a la que tú la enriquezcas, ¿sí? La enriquezcas con cosas que tu cuerpo sí necesita. Y voy muy directo al tema. Cuando tú te estás deshidratando, por ejemplo, por una diarrea y vas al sistema de salud, allá no te dan agua, allá te dan suero. Eso es lo que te dan. Entonces, hay que tener en cuenta que el agua como tal, el agua que consumimos de la llave no te hidrata. Tú te puedes tomar 2 litros, 3 litros de agua, porque eso ahorita se ha hecho como una especie de mito, ¿no? Hay que tomarse 8 vasos de agua, 10 vasos de agua. Pues te cuento que si tomas agua de la llave y son 8 o 10 vasos, tú no le estás haciendo algo beneficioso a tu cuerpo. Pero puedes convertir esa agua en un agua viva, de forma muy sencilla. Esa misma agua que sacaste de la llave, aplícale una pizquita de sal marina y unas goticas de limón. Ya esa agua que venía muerta, por decirlo de alguna forma, la estás enriqueciendo para que tu cuerpo la pueda aprovechar. ¿Sí? Tan riesgoso puede ser el consumo de agua, que no sé si ustedes se dieron cuenta, hace unos 3 años, hubo un concurso en una emisora y pusieron a los padres de unos chicos a consumir agua. Y el que más agua consumiera en una hora se ganaba un play, un juego de esos de video para sus hijos. Ganó una chica, ella ganó, se consumió 4 litros de agua. Salió del evento, alcanzó a reclamar su play y murió de un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo magníficamente diseñado. Para que mi corazón lata al ritmo y en la forma adecuada, debo tener un cierto nivel de electrolitos en mi cuerpo, yo debo tener un cierto nivel de sodio en mi cuerpo, ¿sí? De tal forma que si yo solamente tomo agua, lo que estoy haciendo es diluyendo esa sopa rica que tengo en mi cuerpo, entre sangre, linfa, todos esos líquidos que tienen en mi cuerpo. Entre más agua tome yo, estoy diluyendo esa sopita y muchos de mis órganos pueden llegar a fallar. Entonces, la invitación es a que no me crean, valídenlo, revisen, hay mucha información hoy en día. Eso sí, miren de quién recibe la información. Pero en ese sentido, la invitación es a que en vez de tomar agua, como lo hacemos normalmente del chorro, enriquezcamos esa agüita y nos va a ayudar muchísimo. Interesante en qué nos va a ayudar, como esa agua cuando le aplicamos sal y limón, la estamos llenando de electrolitos, se hace muy buena conductora eléctrica, de tal forma que mi cuerpo va a tener una mayor posibilidad de tener una mejor comunicación a nivel celular. ¿Sí? Es desde ese punto de vista súper interesante. Súper, Ricardo, muchísimas gracias. Creo que estaba bastante completo y ya vamos a entrar en un tema muy interesante desde el aspecto físico, tanto desde el deporte y, por supuesto, explicando de manera muy detallada el tema de la tecnología. Pero también quiero aprovechar porque por aquí está una persona muy cercana también a la casa, el doctor Andrés Julián Pozo, que está por acá. Seguramente algunos de ustedes han estado viendo que nos está acompañando con sus aportes, el doctor Pozo, de manera muy generosa. Pueden ver un poco lo que acabo de escribir cerca de las 8:28 de la noche, también 8:23 de la noche. En este momento él está de viaje, pero le extendemos un saludo muy especial al doctor Pozo y, por supuesto, darte las gracias, doctor, por esos aportes para que ustedes también, las personas que están reconociendo o por lo menos están conociendo también por primera vez todo este concepto y toda esta tecnología, puedan saber que
estamos acompañados también por un grupo de profesionales médicos y de diferentes disciplinas de la medicina que nos han venido apoyando durante muchísimos años y sobre todo a ti, Ricardo, en todo este desarrollo. Y ha sido un tema tanto de estudio, de diseño, de tecnología, de trabajo duro, de prueba, de innovación, porque detrás de toda esta tecnología y desde el diseño mismo de los dispositivos, desde la calidad con la que están hechos los dispositivos, es de impresionante calidad lo que se hace. Ustedes pueden observar la foto seguramente ahí dentro de esa diapositiva en el lado derecho, y hay un sinnúmero de dispositivos bien interesantes para distintos usos o para distintos fines. Yo quisiera resaltar, Ricardo, en este momento que vamos a entrar a hablar de la tecnología ya como parte final de nuestra charla en el día de hoy, y que por supuesto se va a hablar de ella con relación al impacto que tiene positivo en un tratamiento hacia la fibromialgia, pero también quiero destacar de verdad lo que es la producción colombiana, lo que es las empresas colombianas y el desarrollo de nuestra tecnología colombiana, porque esto es 100% colombiano, esta tecnología que se ha venido desarrollando y que tú has venido trabajando desde hace casi 20 años, y que yo creo que es de gran utilidad en este momento para muchas latitudes. Hay dispositivos en Estados Unidos, dispositivos en Europa, dispositivos en América Latina, en México, República Dominicana, Panamá, Aruba, en muchísimos países que han tenido la oportunidad de adquirir y tener conocimiento de esta fabulosa tecnología. Y la verdad, también desde esa mirada positiva, es como has ayudado también inclusive a la generación de empleo. Entonces eso es muy positivo de rescatar de lo que se ha podido hacer dentro de Technology Biodesign. Y entremos en materia, Ricardo, frente a la utilización, primero desde la parte física, lo que conviene también en cuanto al deporte y la actividad física, y por supuesto, para cerrar con ese broche de oro, que seguramente las personas están con algunas preguntas de qué es eso del detox que han escrito por ahí, y por supuesto el generador de biofrecuencia y otros dispositivos también como el estructurador de agua, que también es muy poderoso. Así que, ¿cómo cerramos esta parte del aspecto físico, mi estimado Ricardo? Gracias, Luis. Ya vimos el aspecto emocional, el aspecto nutricional y hablando del aspecto físico y por qué esos tres aspectos quiero hacer claridad. Teoría de ingeniero, nuestra salud es en esos tres pilares, es como si fuera un trípode. Esos trípodes son los que vemos las cámaras de televisión, los pies de topógrafo. Eso para nosotros es la triada que hay que tener, que hay que cuidar. ¿Sí? Respecto al aspecto físico, habría muchas cosas por hacer. Por ejemplo, el ejercicio, pero de bajo impacto. ¿Por qué ejercicio? Ahorita hablábamos en el tema del dolor articular, inclusive, de la acumulación de acidez que se da en las coyunturas o en las articulaciones como tal. Cuando yo empiezo a desarrollar ejercicio físico de bajo impacto, lo que hago es que esa movilidad permite, ¿sí?, que esa acumulación de acidez no termine afectando mis coyunturas y en la práctica voy ayudando a controlar el dolor. Algo que sucede mucho pasa más con las mujeres que con los hombres, es que con el paso de los años, esa acidez que se acumula en las articulaciones se empieza a comer, por decirlo así, ese colágeno que está en esas estructuras que son los cauchitos que sustentan la articulación, y seguramente hemos tenido todos algún conocido o una conocida que se afecta a tal punto las rodillas que le tienen que hacer reemplazo de rodilla. Eso se da por la acumulación de la acidez. Entonces, si yo logro empezar a hacer rutinas de ejercicio de bajo impacto, eso va ayudando a que la movilidad de mis articulaciones evite el deterioro en alto grado. Y lo otro es que ese ejercicio me permite una mejor oxigenación a nivel sanguíneo. Y hay que tener en cuenta que si nosotros estamos bien oxigenados, dentro de nuestro cuerpo va a ser mucho más difícil que pululen hongos, inclusive bacterias y virus. ¿Sí? Es un cuerpo oxigenado, tiene una mayor resolución desde el punto de vista de la microbiota. Aquí hago un paréntesis interesante a tener en cuenta. El proceso digestivo
en el proceso en el que yo ingiero un alimento y él llega a mi estómago y empiezo a procesarlo y luego pasa por mis intestinos, todo ese proceso en la práctica, si yo lo miro desde el punto de vista, digámoslo así, de la ingeniería, es un proceso de quema. Es como si yo estuviera haciendo una fogata y estuviera quemando. Y eso requiere un buen nivel de oxígeno. Si yo no tengo ese buen nivel de oxígeno, inclusive mi digestión se afecta. Y muchas personas que tienen estreñimiento terminan incluso resultando con moco en exceso, ¿vale? Volviendo al tema entonces, ejercicio físico es vital. Es vital hacer ejercicio físico, caminar, si puedes nadar, si puedes trotar, sería chévere. Pero si no tienes acceso al deporte, hay una opción muy interesante que es la tecnología, ¿sí? Como les comentaba ahorita, nosotros llevamos 20 años en desarrollo de tecnología y hemos desarrollado dos equipos que yo denomino el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la conjunción de un equipo que te ayuda a limpiar tu organismo de toda esa carga tóxica que se ha ido acumulando. Hablábamos ahorita del mercurio, de toda esa toxicidad incluso que genera la alta carga parasitaria e inclusive de los medicamentos, porque yo puedo estar ingiriendo medicamentos durante muchos años de mi vida y esos medicamentos sí o sí generan unos residuos que se van acumulando en mi cuerpo, ¿vale? Y terminan generando afectación en otros órganos. Entonces, ese equipo que limpia, para nosotros se llama desintoxicador biónico. Es un equipo que hace una terapia maravillosa que a través de un proceso de electrólisis y un proceso de ósmosis nos permite básicamente librar nuestro cuerpo de toda esa toxicidad. Metales pesados, colesterol, creatinina, ácido úrico, todo lo que esté en exceso lo podemos ir liberando con ese equipo. Una terapia no invasiva, 30, 40 minutos, suficiente para hacer ese ejercicio de liberación. Correcto. Y el otro es el equipo de biofrecuencias, que es un equipo maravilloso, que a través del sonido, y es una cosa bien interesante, a través del sonido nos permite el control de virus, parásitos, bacterias y hongos. Imagínate poder controlar un parásito sin necesidad de tomarte un medicamento. Es interesantísimo. La desparasitación que hacemos con el equipo es supremamente profunda, ¿sí? Y nos permite, adicional a poder controlar esos microorganismos, nos permite darle a las células esa energía necesaria que muy seguramente por algunos factores externos no está obteniendo. Y una célula que esté en el nivel de energía necesario nos permite procesos muy interesantes como el de regeneración celular. Nosotros hemos tenido casos de personas incluso que han tenido accidentes y han quedado cuadraplégicas, en las que hemos podido ayudarles con la tecnología y hoy ya tienen movilidad. Entonces, la suma de estos dos equipos, en términos generales, ayudan muchísimo, pero en el caso de la fibromialgia son especial y espectacularmente efectivos, porque te ayudan no solo a resolver todo ese problema que tenías con la carga parasitaria, la microbiota y demás, sino que también te ayudan a regenerar tejido, pero más importante aún, a tener estados emocionales mucho más equilibrados. ¿Recuerdas que hablamos ahorita que la emoción era muy, muy importante en esta patología? Pues cuando tú utilizas el equipo de biofrecuencias, lo que sucede es que no solo te ayuda desde el punto de vista físico, sino que desde el punto de vista emocional vas encontrando equilibrio. Y una cosa clave, y es el éxito de esta tecnología, Luis y televidentes, la cosa clave en esta tecnología que es, todos los seres humanos que estamos hoy en día sobre la Tierra provenimos de un vientre materno. Todos. Mientras estuvimos dentro del vientre de nuestra mamá, la gran mayoría 9 meses, durante 9 meses, el único estímulo externo que recibimos fue el sonido. Eso fue lo único que recibimos. Mientras estamos dentro del vientre de la mamá, el primer sonido seguramente el latido del corazón de nuestra mamá. Tum, 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 tum. Ladró un perro, pitó un carro, la voz de tu papá, cualquier estímulo externo desde afuera, lo que hace es que es filtrado por todo el cuerpo de nuestra mamá, el líquido amniótico, toda esa cantidad de tejido inclusive, y llega a nuestra piel. Mientras estamos dentro del vientre, no escuchamos por los oídos, escuchamos por la piel. Una vez salimos, vienen los estímulos naturales, luz, frío, calor, hambre,
inclusive miedo, ese tipo de cosas cuando salimos del vientre. Cuando tú te conectas al equipo de biofrecuencias, pasa algo maravilloso y es que estás llevando a tu cuerpo, a tus células e inclusive a tu psiquis a ese estado inicial. Es como que cuando te conectas al equipo, es como que estuvieras en el materno y empiezas a recibir toda esa energía de tal suerte que nos ha permitido que mujeres con consumo de medicamentos, incluso opioides, por más de 5, 8, 9 años por problemas de fibromialgia, solucionan su tema de dolor y crisis en menos de 30 días. Entonces es un efecto maravilloso el que se obtiene con ese equipo generador de biofrecuencias. Aquí hay muchas personas que están conectadas y que a través del equipo de biofrecuencias han recibido una bendición enorme que es poder volver a tener una vida sin dolor y sin angustia. Ricardo, espectacular. Ahí precisamente en la gráfica estamos viendo los diferentes modelos. Estamos viendo el equipo de biofrecuencias Pro, estamos viendo el equipo de desintoxicación, estamos viendo el biosincrón, también el estructurador de agua, entre otros equipos. Y algo bien importante que quiero resaltar es la altísima efectividad que tiene, ¿no? El dispositivo. Es una alta efectividad que ha permitido, como bien mencionaste ahora, ayudarle a las personas con ese tipo de padecimiento a que tengan una mejor calidad de vida, que al final buscamos todos esos, ¿cierto? Todas las personas estamos buscando esa mejor calidad de vida y de la mano de este tipo de dispositivos, pues se puede lograr eso. Entonces, es de verdad bastante interesante que las personas empiecen a acercarse a este tipo de tecnología, que empiecen a investigar también, que empiecen a buscar y por supuesto a través de los diferentes canales que tienen de acceso de tu organización para que sepan y por supuesto el tema de los testimonios también que es muy importante, los diferentes medios que hay en los que se pueden contactar con tu organización. No sé, Ricardo, si de pronto para terminar y escuchar a las personas qué inquietudes tienen, qué han podido reconocer en estos dispositivos y si de pronto, Kevin, desde donde tú estás también, podemos revisar qué tipo de preguntas hay para responder algunas inquietudes por tema también de respeto al horario. Estaremos unos 10 minutos aproximadamente respondiendo algunas inquietudes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, Kevin? Luis, me gustaría, no sé, Kevin, si podemos hacerlo, abrirle el micrófono. Estoy viendo a Manuel y a Pilar. Me gustaría que Pilar nos contara un poquito su experiencia porque muchas de las personas que nos acompañan hoy provienen de un grupo de personas que los ha unido precisamente la patología y me gustaría que todos escucháramos la experiencia de Pilar. No sé si sea posible, si Pilar nos pueda aportar algo en ese momento y ahora que la veo allí en pantalla. No sé si se Perfecto. Ya puede participar. Pilar, Listo. si quiere hablar, ella puede ya abrir su micrófono. Perfecto. Pedirles un inmenso favor, con mucho cariño y mucho respeto, que sean bastante concretos, por favor, tanto, sobre todo en las preguntas, para poder tener bastante claridad de cómo ayudar pues, a responder desde tu parte, Ricardo. Adelante. Pilar, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Buenas noches, Ricardo, Luis Antonio, y para todos las personas que nos están acompañando esta noche, buenas noches. Mi nombre es Pilar. Bueno, yo les quiero dar mi testimonio real y verídico de cómo he tratado yo mi fibromialgia con el equipo de biofrecuencias. Yo fui diagnosticada hace 22 años, más o menos, con lupus. Entre ires y venires, exámenes de una y otra naturaleza determinaron que no era lupus, era tiempo después que era fibromialgia. Fue una época muy dura, yo creo que hace 22 años poco y nada realmente se sabía sobre el tratamiento de una enfermedad como esta o de un problema de salud como este. Fueron tiempos duros. Sin lugar a dudas lo tratamos con medicina tradicional, medicamentos muy fuertes,
Y bueno, esperanza ninguna, ¿no? Porque es lo primero que le dicen a uno los médicos. Esto no tiene cura y usted tiene que aprender a convivir con esto. Ellos, es decir, eso fue lo que me dijeron y la palabra fibromialgia era como un coco. Poco se sabía de ella. Entonces, yo realmente he sido una persona que siempre he preferido lo natural. Empecé a buscar o irme por el lado alternativo. Ensayé con muchos tipos de medicina, entre esas la biológica, muy buena, pero demasiado costosa. Y alguien muy cercano a mí me dio a conocer este aparato de biofrecuencias. Empecé a tratarlo, a tratarme con él. Estamos hablando de hace más o menos unos 14 años, tal vez. Pero lo dejé de lado. Lo dejé de lado porque tuve crisis muy, muy fuertes. No, realmente no lo estaba tratando como debía, utilizando como debía, pues. Lo dejé de lado durante unos años y hace más o menos unos 3 años o 4, esta persona me volvió a insistir, tú tienes un aparato que es algo maravilloso, ¿por qué no vuelves a intentar? Porque yo todo este tiempo seguí con mis crisis, con mis problemas, retomé el aparato, me puse en contacto con el ingeniero Ricardo, él me orientó más de cómo usarlo, qué tratamientos hacer, la constancia, bueno, muchas cosas y todo lo que acaba de mencionar en su charla. Lo importante, por ejemplo, de acompañarlo con una alimentación adecuada, del ejercicio, que en mi caso ha sido, en la medida de las posibilidades, hidroterapia, y nunca dejar las biofrecuencias. Realmente para mí es un antes y un después. Es un antes y un después. Yo estoy en un grupo que muchas de las personas que están aquí presentes sé que están, de fibromialgia, y desde entonces yo les hablé de estos equipos, les conté de mi experiencia, queriendo llegar, es decir, que más personas tengan conocimiento de algo que nos puede proporcionar tanto beneficio. Algo personal, de pronto para dejar además como anotación, es la importancia tan grande del acompañamiento familiar o de las personas que están en nuestro entorno. Super. La alimentación y un consejo aparte a cualquier persona que le pueda interesar o que tenga un diagnóstico de fibromialgia o de otra naturaleza, no se queden con un primer diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Por lo que a mí me pasó. Si yo no hubiese buscado más opiniones al respecto, yo en ese momento sería una persona o un paciente de lupus, ¿sí? Y seguramente eso me hubiera sido mucho más impactante, pues todos sabemos que, o muchos saben que el lupus es peor todavía. Entonces, bueno, nunca nos quedemos con un primer diagnóstico o con un solo diagnóstico cuando tengamos algún problema de salud. Y las biofrecuencias, mi testimonio personal, claro y verídico es ese. Sin lugar a dudas, hay un antes y un después. Hoy yo soy otra persona que puedo desempeñarme en muchísimas labores, de muchísimas formas, y ya no tengo todas esas limitaciones que tuve, que Ricardo mencionó, entre esas, pues el desaliento, ¿no? La fatiga, el no tener uno alientos, empezar el día pero no tener alientos de hacer nada. Ese es mi testimonio, con mucho cariño realmente para todos, sin ningún interés de ninguna naturaleza, solamente deseando que esta tecnología llegue a todas y cada una de las personas que la puedan necesitar. Muchas gracias, Pili, por esas palabras. Esa es la idea. Nosotros generamos este tipo de espacios porque nos sentimos en la obligación, desde el amor, de poder compartir esto que para nosotros ha sido una bendición enorme, Así que gracias, Pili, por tus palabras. Encantada, Ricardo. Gracias a ustedes. Pilar, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. No sé, Kevin, ¿qué otra pregunta tenemos en el chat que de pronto haya sido recurrente y la podemos incluir? Sí, Rodrigo Ibaceta de Chile nos pregunta,
Tengo un paciente de 70 años sin tiroides, con presencia de metales pesados, con estreñimiento y fibromialgia. ¿También podemos ayudar a este tipo de pacientes? Sí, un sí absoluto, sí. Hay una ventaja con la tecnología, Rodrigo, y es que cuando nosotros aplicamos la biofrecuencia o la desintoxicación iónica, realmente no estamos tratando una patología, sino que le estamos dando a este cuerpo la energía necesaria para funcionar mejor. Digamos, como resultante se obtiene que se controlan las patologías. Pero tú vas a encontrar algo interesantísimo. Nosotros tenemos casos en los que la abuelita que era la alegre de la fiesta, la abuelita que todo el mundo quería, ya es una abuelita que se quiere ir, porque el dolor no la deja, porque la energía no le da. Y cuando llega la tecnología es maravilloso ver cómo todo eso se recompone y esa abuelita vuelve a ser la abuelita alegre que ya no se quiere ir. Entonces, definitivamente, Rodrigo, le vas a poder ayudar a ese paciente. Y hay una ventaja con la tecnología y es que la podemos utilizar a todo nivel etario. Nosotros hemos tenido casos en los que hemos trabajado con bebés de 6, 7 meses, hasta personas de 100, en este momentico están haciéndole terapia en Medellín, no sé si estará por ahí él, sí, un abrazo para él, sí, su mamita. Es una mujer maravillosa de 103 años, si la memoria no me falla, si no son 103, son 104 años, imagínate, y estaba utilizando biofrecuencias. Entonces, es una forma maravillosa de ayudar a todo el mundo. ¿Quiénes no pueden usar la tecnología? Mujeres embarazadas y personas con marcapasos. De resto, todo el mundo puede utilizar la tecnología. En la tarde hablaba con alguien y me decía, ¿y para quién es la tecnología? Yo le decía, si respira, es para esa persona. Si todavía respira, la tecnología es para él. Perfecto, Ricardo, excelente. Kevin, ¿qué otra persona tenemos de pronto en alguna pregunta? Sí, Consuelo Vargas nos pregunta, ¿ustedes han evidenciado manejo efectivo con terapias actuales como la sueroterapia? De hecho, por ahí otra persona también preguntó sobre la sueroterapia. Sí, mira que la sueroterapia es muy interesante. La sueroterapia es muy bonita, pero yo personalmente le veo, digamos, una limitación y es la siguiente. Cuando tú aplicas los sueros, el efecto que tienen los sueros en el cuerpo, digamos que es relativamente, el efecto residual no es mucho en la práctica. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Me disculpan el ejercicio que voy a brindar aquí. Yo no gano nada con darle una muy buena cantidad de vitaminas, minerales y demás al cuerpo si yo no tengo un cuerpo limpio desde el punto de vista químico. Me explico. Vemos muchas personas con problemas de osteoporosis. Son muchas las personas que llegan con problemas de osteoporosis. E inclusive con tratamientos continuados a nivel alopático, con medicamentos para suplementar calcio, pero que también utilizan mucha sueroterapia para ello. Hay una cosa a tener en cuenta y es que el plomo es un antagonista del calcio. Si yo tengo un alto nivel de plomo en mi cuerpo, el calcio no se va a fijar. Entonces yo puedo utilizar mucho producto para tratar de suplementar, pero si no quito los condicionantes químicos, el cuerpo no los va a aprovechar de la forma más eficiente. Entonces, por eso nosotros recomendamos que esta tecnología se utilice como un complemento maravilloso al tratamiento que ya estés utilizando. Si tú eres una persona del común, tú no eres un médico, eres una persona del común, y estás tomando medicamentos para X, Y o Z, o vitaminas o lo que sea, cuando empiezas a utilizar la tecnología, lo que empiezas a ver es que esa capacidad terapéutica del medicamento se potencia. Y lo mismo, si eres un terapeuta, lo que vas a encontrar es que todo lo que haces desde el punto de vista medicamentoso, o si es el tema alternativo desde el punto de vista de sueros, si estamos hablando, por ejemplo, del tema de fisioterapia, todo, absolutamente todo lo que haces se potencia y obtienes resultados muchísimo más rápido que si no lo hicieras. Les doy un ejemplo. Hace muy poco operaron a una persona de corazón abierto. Se alcanzó a hacer sesiones antes de la cirugía, sale de la cirugía y la recuperación ha sido extraordinaria. Un familiar hace un tiempo lo operaron y la recuperación ha sido extraordinaria. Tenemos el caso de una persona, por aquí tenemos el testimonio, tuvo una quemadura muy fuerte de 2º grado, le cayó una jarra con aceite, se volteó una paila, creo que fue la cosa, y se quemó las manos de forma muy compleja, quemaduras de 2º grado. Y hay que ver las imágenes. Yo creo que el paso que va ni siquiera le van a quedar cicatrices. Entonces, la capacidad que tienen los equipos de potenciar
esa energía celular es espectacular. De hecho, ese testimonio está en la charla anterior, por si de pronto la quieren escuchar, pueden revisar nuestro canal de YouTube y en la charla anterior está el testimonio de esa persona con sus imágenes y la recuperación que tuvo fue súper rápida, fue creo que en 15 días, ¿cierto? Fue en menos de 15 días, 10 días. Entonces, unos resultados maravillosos. Alejandro Osorio nos pregunta, hola, buenas noches, ¿el equipo trabaja con la producción de hormonas cerebrales? ¿Hormonas qué? Cerebrales. Sí, mira que hay un tema interesantísimo allí y es que como lo que hacemos nosotros es irnos a lo básico y lo básico de nuestro cuerpo humano es en la práctica el átomo, por decirlo así. Nosotros estamos alimentando las células, les estamos dando energía, pero digamos si nos vamos más profundo, hay átomos que están haciendo la constitución de las moléculas que organizadas terminan generando una célula. Lo que nosotros hacemos cuando nos conectamos a la tecnología es que nos estamos yendo a la expresión mínima de composición de la estructura humana inclusive, que son los átomos, le estamos dando energía desde allá. Entonces todos esos procesos hacen que todo lo metabólico inclusive y todo lo que es hormonal se regule. Entonces, ¿qué sucede? Personas que tienen problemas de tiroides dejan de necesitar el medicamento para la tiroides. Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que tienen problemas de insulina y se inyectan, ya no necesitan hacerlo con el paso del tiempo. O sea, la capacidad regeneratoria es impresionante. Así que también ayuda el hormonal. Perfecto. ¿Qué otra pregunta tenemos, Kevin? Si la fibromialgia está relacionada con la artrosis. Ya, sí, digamos que sí. Por definición, la fibromialgia, como hablábamos en un principio, está involucrado el dolor articular, digamos que está ahí involucrado. Pero hay una cosa interesantísima con la fibromialgia, con la artrosis, la artritis, incluso algunas patologías autoinmunes, y ese estímulo doloroso. Entonces, se puede recuperar con el uso de la tecnología sin ningún problema. Como les comentaba ahora, hemos tenido personas que llevan años, pero son muchos años. Mira, por ejemplo, el caso que nos daba Pilar. Muchísimos años consumiendo medicamentos y se controla fácilmente. Cuando ya encontramos articulaciones que están ya deformadas, la realidad es que la articulación no vuelve a su estado natural, pero sí el dolor y la inflamación se controlan rápidamente. Súper bien. Perfecto, Kevin. ¿Qué otra pregunta tenemos? Una pregunta muy importante. ¿Cómo se usa ese equipo? Sí, es muy importante. En el caso del desintoxicador iónico, por ejemplo, básicamente lo que hacemos es que metemos los pies en una tina y de hecho yo creo que la gran mayoría de las personas que están aquí han escuchado o han visto en algún momento acerca de la terapia de desintoxicación y me permito decirles que tal vez es de las terapias alternativas más prostituidas en la historia de nosotros los seres humanos. Se consiguen equipos en plataformas de compra, se consiguen equipos de desintoxicación desde los 700,000 pesos. Y déjame decirte que son equipos en los que estás perdiendo el dinero. Nuestro equipo no vale 700, vale un poco más. No es el momento para hablar de valores, pero te puedo decir que tenemos el Rolls Royce de los desintoxicadores. Con el desintoxicador nuestro hemos logrado cosas muy bonitas, como por ejemplo, ayudar a que personas que estaban en lista de trasplante de riñones por diferentes patologías recuperen sus riñones. Suena muy fuerte y de hecho yo creo que esa parte nos toca editarla, el video no lo podemos subir así a YouTube, pero así de efectivo es nuestro equipo de desintoxicador. Tú ves en el agua resultante de la terapia, tú puedes ver inclusive trazas de sangre, tú puedes ver grasa de forma impresionante, o sea, es una cosa tremenda lo que logra nuestro desintoxicador. Por eso digo yo que es el más fino de los desintoxicadores que tú podrías conseguir a nivel mundial. Y en cuanto a biofrecuencias, tú lo que haces es que te conectas al equipo. El equipo tiene hasta la posibilidad de que te coloques hasta 12 electrodos en el cuerpo. En la práctica lo que hacemos es que el sonido llegue a tu cuerpo, no por los oídos, sino por la piel. Y cuando hablo sonido, me refiero a unas frecuencias de sonido puro
que un científico americano que en vida se llamó Royal Raymond Rife, hace 110 años, encontró que en el uso continuo podía llegar a controlar virus, parásitos y bacterias, pero también podía empezar a trabajar el tema de regeneración celular. Nosotros nos encontramos eso que era, en la práctica era básicamente como un rumor de algo que había pasado, como te digo, hace más de 100 años. Y eso es curioso, suena un poco esotérico, pero es la realidad. A través de un sueño llegó la idea de empezar a trabajar ese equipo. Y ese equipo hoy en día es un equipo muy maduro que tiene más de 815 programas y que literal está cambiando vidas en muchos países, está cambiando vidas. Hemos tenido testimonios en niños autistas que ya estaban definitivamente, según el sistema de salud, discriminados, por decirlo así. Ya son niños que están llevando una vida muy normal. Hemos tenido testimonios en infinidad de patologías y es un equipo de súper fácil manejo. Nosotros tenemos casas donde quien maneja y opera el equipo son niños pequeños porque no hay un adulto que quede acompañando a la abuelita o el abuelito que están en enfermedad. Excelente información, Ricardo. Y permíteme, hago aquí una publicidad política pagada. Hablaba Luis del tema de la calidad. Con orgullo lo decimos, sin modestia alguna. Son equipos de muy buena manufactura. Son equipos de muy buena manufactura. Al punto que hemos tenido la ventaja, la bendición, y con orgullo lo decimos, que han habido personas que se han desplazado desde Alemania a la ciudad de Cali, Colombia, a conocer nuestra tecnología y a llevarse a la mano esos equipos. Así que nos esmeramos para generar productos de muy buena calidad. Seguramente en otros espacios algunas personas conocen lo que es el ejercicio de vida mío, y estamos en esto es por convicción, no estamos aquí por vender un sofisma, por vender cosas que no son, no. Estamos aquí dando a conocer lo que para nosotros es una maravilla, nos cambió la vida y nos permite seguir todavía en este plano. Perfecto, Ricardo. No, de verdad que sí. Y algo que también quiero resaltar de los equipos es que su construcción es completamente transparente, o sea que es demasiado visible todos los componentes, la calidad. Definitivamente no se están guardando nada. Sé que tenemos muchas preguntas también, han hecho varias preguntas relacionadas, como por ejemplo el tema del precio. Eso es una conversación que se daría a través ya sea de las personas que ustedes los invitaron también, o acercarse un poco más a todos estos grupos que se están generando de difusión de este tipo de información, inclusive los datos a través de la página web, las redes sociales que se tienen de Technology Biodesign. Y algo que también es muy importante, Ricardo, que siempre vamos a estar compartiendo con cierta frecuencia, valga la bonita palabra, información, conversatorios. Entonces, seguramente hay inquietudes que no se alcanzan a resolver todas hoy, pero como lo decía también ahora Kevin, hay muchos testimonios que están a través de los enlaces. Kevin compartió ahora un enlace y la información pues a través de los canales que tiene la compañía. Entonces, yo quiero darte las gracias, Ricardo, por este espacio, respetando también el tiempo y también comprometiéndonos de cierta manera a que vamos a seguir difundiendo este conocimiento en futuros espacios para que estén por favor muy atentos. Ahí hay varios teléfonos, ya Kevin acaba de compartir el WhatsApp. En ese WhatsApp hay muy buena información y pueden estar en contacto con cada una de las personas que están también detrás de este maravilloso proyecto desde la ciudad de Cali. Ricardo, Kevin, de verdad que es un placer poder compartir contigo, Ricardo, este tipo de espacios, aprender. También un saludo muy especial al doctor Andrés Julián Pozo, que por aquí se encuentra y nos ha colaborado muchísimo en el chat, dando respuesta a muchas inquietudes. Y por supuesto, a todas las personas, un especial saludo que han estado con nosotros esta noche escuchando. Esto apenas es un pequeño abrebocas de todas las cosas maravillosas que se pueden hacer con este tipo de tecnología. Y por favor, también una invitación muy cordial para que puedan estar muy en sintonía, estar muy pendientes de la información, muy atentos, que siempre van a haber temas muy interesantes. Ricardo, te dejo para que cierres. Un fuerte abrazo para ti y para todas las personas y por supuesto Kevin. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los participantes. Por ahí vi rápidamente que preguntan que si nosotros apoyamos en la instrucción del manejo de los equipos. Sí, es así. Cuando tú adquieres los equipos, nosotros
digamos que te haces parte de lo que yo digo que es una comunidad muy bonita en la que todos estamos construyendo conocimiento, así que te acompañamos desde el primer momento y seguimos, como te digo, apoyándote en todo el proceso. La idea es que estos espacios que generamos como el día de hoy, lo hacemos permanentemente, al menos una vez al mes estamos generando este espacio, pero hay espacios un tanto más privados en los que tenemos comunicación directa con las personas y decirles que gracias infinitas. El tiempo realmente a veces es un tanto corto, pero si desean más información, la idea sería que se comunicaran con la persona que los invitó a recibir la información. Ya colocamos por allí el WhatsApp, está la página web, hay alguna información por allí, pero los invitaría a eso. Comuníquese con quien los invitó y por ahí seguramente podrán recibir muchísima más información. De corazón, gracias a todos. Sabemos que esta es la hora de descanso para muchos. Así que de corazón, gracias infinitas. Y es un placer para Tecnología Biodiseño, Ricardo Pizarro, sé que para Luis, para todo el grupo de trabajo, un placer para todos. Bendiciones por miles. Gracias infinitas. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.